Buen día. Para fines de la meta 2.5 vamos a hablarles sobre la lucha de las mujeres y la violencia que se sufre dentro del ámbito de pandemia, hablando desde un antes, un durante y un después de esta. Mi equipo está conformado por Alondra Salas, Andrea Muñoz, Yasmín Félix y pues Tamara Martín del Campo. Hola, mi nombre es Andrea y voy a comenzar hablando sobre el escenario prepandemia en lo que respecta a la violencia de género. En cualquiera de sus expresiones es una abrumadora realidad que pesa en la vida de muchas mujeres en el mundo. De hecho, una de cada 3 mujeres en el mundo sufre de violencia sexual o física, en su mayoría por parte de su pareja. La violencia en contra de las mujeres y las niñas constituye una violación de los derechos humanos. Es por ello que encabeza las agendas de las principales organizaciones internacionales. Es importante señalar que no solamente existe un tipo de violencia a la mujer. Hablamos en plural de violencias porque tienen un sinfín de tipificaciones. Veo importantísimo el recalcar que, aunque sea abrumador, nombrar las violencias es un paso a que la ley reconozca y haga justicia contra las mujeres víctimas de la misma. Como cuando se tipificó la violencia respecto a lo del ácido, que no se consideraba un tipo de violencia que le lanzaran ácido a una mujer, porque las letras pequeñas de la ley no lo consideraban. Entonces es importante, ya que lo que no se nombra no existe. Tenemos la violencia en el ámbito de pareja, que es la más común en México. Puede ser física, también psicológica y económica. Se puede dar de distintas formas en distintos contextos. Puede sufrir las tres o dos, dependiendo del caso, ¿no? La violencia sexual puede ser dentro de la familia, fuera de la familia, en entornos escolares o laborales y demás. Feminicidio, infanticidio, acoso sexual, violencia a las trabajadoras del hogar, mutilación genital, matrimonios forzados, trata de mujeres e injusticias laborales. También se puede tipificar la violencia estética, pero no hay mucha información al respecto en lo que concierne a México, a estudios que se hayan hecho en México. Ahora bien, en este escenario pre-pandemia, siguiendo por esta línea, encontré un artículo que me llamó mucho la atención de violencias contra las mujeres en relaciones de pareja en México. De hecho, de ahí saqué algunos tópicos que me parecieron importantes de mencionar, que son los que están apareciendo en pantalla. El primero, la subordinación de género en el ámbito cultural. El concepto se refiere a comportamientos heredados de una cultura dominantes en donde los roles, funciones y valoraciones impuestas a cada sexo a través de la socialización son mantenidos y reforzados por la ideología, la cultura y las instituciones patriarcales. Es decir, esta supuesta superioridad histórica del género masculino sobre el femenino que muchas culturas han mantenido por siglos tiene manifestaciones importantes al referirnos a las violencias contra las mujeres, especialmente cuando éstas no cumplen el rol socialmente asignado o se rebelan ante determinados tipos de dominación en la sociedad y en la vida familiar. La violencia contra las mujeres. El hecho de que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, viven una serie de violencias y violaciones a sus derechos humanos desde la vida prenatal, el nacimiento y hasta la muerte, tiene numerosas manifestaciones. El infanticidio femenino, maltrato físico, emocional, así como las tipologías que vimos anteriormente. Otro tema que se toca en este artículo es la violencia familiar hacia las mujeres de México. Según el anuario de morbilidad de la Dirección General de Epidemiología en México, la presencia de la violencia en el seno de las familias se expresa en 2017 en 118.011 casos por cada 100.000 mujeres. La manera de medir este tipo de violencia se basa en el criterio objetivo de la atención que brindan las instituciones. Es decir, que pueden existir muchísimos más casos que no vemos porque ni siquiera llegan a las instituciones porque las mujeres tienen miedo de denunciar a sus agresores. Un punto importante de señalar es que una mujer puede vivir de manera simultánea diversos tipos de violencias y en distintas modalidades, desgraciadamente. Ahora bien, los GAM, los grupos de ayuda mutua entre nosotras, está relacionado con lo que Marcela Lagarde ha llamado grupos de autoconciencia feminista. Este tipo de grupos son un espacio fundamental para el desarrollo de las mujeres, siendo uno de los objetivos principales llegar a darse los recursos entre las mismas mujeres intercambiando claves para mejorar y avanzar en la vida con mayor libertad. Los GAM son una alternativa viable y positiva para brindar información y discutir información sobre las mujeres con apoyo de ellas mismas para enfrentar la situación prevaleciente en el país. Ahora bien, ¿qué nos proponen estos autores? Proponen una metodología y estrategias de sistematización. Entre sus características más generales están tomar un caso de violencias o violencia contra la mujer y desmenuzarlo, saber el cómo, el por qué, el dónde, y el analizar no simplemente una tipificación de violencia de género y describirlo llenando un formulario, sino ir más allá de eso y explorar
los casos específicos de cada mujer para brindarle un mejor asesoramiento. El escenario durante pandemia estará dividido en dos. Yo mencionaré la violencia de género en el contexto de confinamiento en el hogar. La violencia contra la mujer se puede considerar como una problemática de salud pública debido a sus cifras alarmantes. Esto ya era grave, pero con la llegada de la pandemia por COVID-19 se pudo notar un aumento en la violencia intrafamiliar. Por consiguiente, la medida Quédate en casa utilizada para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 tuvo sus ventajas y desventajas, pues mientras veía por la seguridad de reducir los contagios, por otro lado resultaba desfavorable para algunas mujeres y niñas, pues ocasionó un aumento en la carga de labores del hogar y un aumento en la violencia doméstica. Pues al estar en cuarentena a nivel mundial, esta población vulnerable se vio obligada a estar en confinamiento con sus agresores. Esto pudo ocasionar que al pasar más tiempo con ellos, la violencia aumentara y sumando la tensión en el hogar, por los problemas que trae consigo la crisis de la pandemia, se hizo más difícil que las víctimas pudieran dejar ese ambiente violento. Derivado a esto, se presentó un incremento en las llamadas de emergencia al 911, esto con motivo de pedir ayuda por violencia familiar. Aquí podemos ver una gráfica que nos muestra las cifras por mes en los distintos años, siendo la del 2020 la más alta. También se identificó los estados con mayor número de llamadas, siendo el Estado de México con 15.209, Chihuahua con 14.908 y Ciudad de México con 13.284. Esto fue reportado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A su vez, también aumentaron las llamadas a los centros de justicia para la mujer y a los refugios para mujeres víctimas de violencia. Esto con el propósito de solicitar acompañamiento y apoyo de ingreso a un espacio seguro. La Red Nacional de Refugios señaló que durante el periodo de confinamiento hubo un aumento del 12% en solicitudes de ingreso. Si bien la pandemia tuvo un impacto muy fuerte en todo ámbito de la vida de las mujeres, en el ámbito escolar, a nivel global, trajo consigo muchos cambios drásticos en la forma en la que se imparte la educación y esa transición de la educación presencial a la educación en línea o aprendizaje a distancia a partir del confinamiento nos remitió específicamente a la vida en línea o bueno, la comunicación, el desarrollo todo en línea. Aún con todo esto, se informó que hubo un aumento en la violencia de todo tipo en línea como el acoso sexual, ciberacoso. También se informó un aumento en la violencia doméstica, la violencia sexual y todo esto a partir de este mismo aislamiento social y el distanciamiento físico. Aún así, se aumentó el riesgo de violencia en el hogar. Es bien importante destacar esto de la violencia hacia las mujeres en el ámbito escolar porque durante la pandemia no es un problema que se quedó solamente en las clases presenciales o que solamente se ve en una sola parte de un país o alguna región, sino que se dio a nivel global y pues se ha visto por todo el mundo. Por ejemplo, el acoso sexual durante la pandemia en el ámbito escolar específicamente aumentó bastante. Hubo casos en los que a veces las muchachas hacían videollamadas para hacer trabajos en equipo y los compañeros pues después hacían o transmitían cosas obscenas y pues hacían pues sentir incómodas a las personas que estaban dentro de la sala, ¿no? Con tal de como molestar. E incluso a veces era como que había mucho, a través de mensajes, existía mucho como ese mensajeo que no era como recíproco por parte de la otra persona, simplemente era como que hostigamiento. Y ese tipo de denuncias pues no pasaban porque había una limitación de servicios activos.
Y todo eso es por esto mismo de que los acosadores pueden aprovechar este anonimato de la distancia física para poder acosar a estudiantes o incluso niñas que igual estaban expuestas como a estos medios de comunicación. Siguiendo con esta parte del ámbito educativo, fuera de la parte del acoso y los tipos de exposición que tuvieron de riesgo en línea, también está esto de que a las mujeres y a las niñas se les limitaban las posibilidades de seguir con la escuela porque existían estas responsabilidades domésticas como el cuidado de niños o de los ancianos, incluso a veces el trabajo también limitaba la capacidad del tiempo que podían tener ellas mismas para poder participar o aprender en línea, que inclusive trajo repercusiones mucho más fuertes que las que se mencionan. Por ejemplo, volviendo al caso del acoso, como aquí menciono, en una encuesta realizada por el INEGI, el 54.9% de las mujeres y niñas han sufrido acoso escolar durante el 2020, lo que pues hace un aumento significativo porque pues anteriormente tenía un porcentaje de 45.3. Entonces estamos hablando de que hubo un aumento de aproximadamente un 8 y algo por ciento. Que pues si lo vemos en cifras exactas de personas, estamos hablando de que es bastante lo que aumentó. Pero esto no se queda ahí. O sea, no solamente hubo acoso escolar, ahora hablando del acoso sexual en línea, ya directamente. Una encuesta realizada por la organización Plan Internacional menciona que el 32% de las niñas y mujeres que fueron encuestadas en todo el mundo informaron haber experimentado un aumento de acoso sexual en línea durante la pandemia. Además de esto, también otra fuente, que es la UNFPA, nos también dice que hubo aumentos significativos en la violencia sexual y de género en todo el mundo. O sea, no estamos hablando directamente del caso de México, sino que estamos hablando de todo el mundo. Y esto pues es preocupante porque incluso la ONG encontró que el 60% de las niñas en todo el mundo también informó haber experimentado acoso en línea durante la pandemia. Y pues el acoso en línea no se refiere solamente a, pues estamos hablando de acoso sexual. O sea, no estamos hablando solamente de mensajes invasivos, sino que también estamos hablando de fotografías, videos o constantes llamadas. O sea, toda persona que estuviera expuesta a las redes, de hecho, hubo casos donde utilizaban YouTube Kids para subir pornografía o cosas como esas, y son cosas bastante fuertes que invaden, en este caso, a las infancias. Y es preocupante porque pues, como estamos confinados en nuestras casas, uno pensaría que es un lugar un poco más seguro porque estamos absueltos de la violencia física, pero pues igual hay otros tipos de exposiciones que pueden dañarnos, dañar la salud mental, incluso pues poner en riesgo toda nuestra vida. Ahora en el ámbito doméstico, bueno, como ya lo hablamos, la deserción por el cuidado del hogar, ya sea como lo mencionamos hace rato, de familiares o de prestar atención en la casa o ese tipo de cuestiones, se volvió más demandante en el caso de la pandemia. El peso del cuidado del hogar se volvió una carga de más tiempo, volviéndose ya una carga de tiempo completo. Y para muchas mujeres pues limitó la posibilidad completa de continuar sus estudios. Otra de las cosas también fue las dificultades de adaptación al cambio. Pues como saben, la transición del aprendizaje en línea y a distancia pues fue bastante difícil para muchos estudiantes por los limitantes tecnológicos y también por esta ruptura del espacio que dividía el ámbito escolar y el ámbito doméstico. Y pues obviamente esto propició situaciones desfavorecedoras para aquellas mujeres a las que se les ya tenían determinadas tareas específicas en casa, o bueno, personas con las que vivían, por ejemplo, con sus familiares y que tienen esta cultura arraigada muy machista donde pues la mujer se dedica únicamente al hogar y no puede salir de ahí, en donde inclusive se piensa que el dejarlas estudiar o el dejarlas hacer algo por su propia cuenta es hacerles un favor y no es tanto como un derecho.
y desafortunadamente el no acatar estas como reglas sociales, bueno, reglas que se tienen en casa, generó varias situaciones de violencia. Entonces, ya llevándolo a un contexto global, podemos hablar de muchos casos de violencia, de acoso, de abuso. Por ejemplo, en Brasil, donde se informa que el número de feminicidios aumentó el 22% durante la pandemia. En España, que las llamadas de emergencia también aumentaron un 18.5% durante el primer mes de confinamiento. O sea, no estamos hablando que durante toda la pandemia, sino en el primer mes de confinamiento subió un 18.5%, que es una cifra bastante elevada. En India también se informa que el número de casos de abuso sexual en estudiantes mujeres aumentó durante la pandemia, y se destaca que muchos de estos casos ocurrieron durante el aprendizaje en línea, lo que resultó con una mayor exposición a los depredadores en línea, como lo que mencionábamos hace un rato. En Estados Unidos también varios informes de los medios de comunicación destacan cómo la pandemia y el aprendizaje a distancia han creado un ambiente que propicia el acoso sexual y el abuso en línea en estudiantes mujeres. Por ejemplo, un informe de ABC News destaca que las estudiantes universitarias en Estados Unidos informaron que recibieron mensajes sexuales no deseados mientras tomaban clases en línea. En México también se habla de esto, donde el abuso sexual y el acoso escolar continuaron siendo un problema bastante importante durante la pandemia. Y también se informó que algunos maestros aprovecharon de hecho que las clases eran en línea para poder acosar a estudiantes también. En Reino Unido se informa que el número de casos de abuso sexual y acoso escolar en línea aumentaron durante la pandemia porque pues se asume que es parte también del tiempo que pasan en línea los estudiantes por el estudio y pues por el aislamiento social. En el escenario en pospandemia hablaremos sobre aquellas medidas que se crearon para prevenir la violencia de género y además algunas estadísticas que se estuvieron obteniendo a partir de las diversas investigaciones. ONU Mujeres midió el año pasado en 13 países de todas las regiones la pandemia en la sombra, término con el que nombró la violencia contra las mujeres durante los periodos de confinamiento y cierre de actividades por COVID. Moni Pasani nos dice que no se puede identificar un descenso en la violencia de género, sino que se mantuvo, además de que en algunos otros casos aumentó. Se encontraron algunas estadísticas donde 7 de cada 10 mujeres experimentaron alguna vez la violencia durante la pandemia, que 1 de cada 4 se siente insegura en el hogar ante el incremento de los conflictos familiares y que 7 de cada 10 percibe que es más común el maltrato de sus parejas. También reveló que 4 de cada 10 mujeres se sienten más inseguras en los espacios públicos. Hubo otros artículos que también mencionan que la violencia comenzó a hacerse más recurrente tanto en los jóvenes como en los adultos, porque en el caso de los jóvenes no tuvieron esta etapa de interacción con sus compañeros debido a que el periodo de cuarentena se extendió por casi 1 año y medio. Entonces los jóvenes no tuvieron la oportunidad de convivir con sus compañeros y al llegar a un nuevo entorno comienzan a darse estos actos de violencia. Ahora bien, para superar la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas, se requiere de políticas que aborden los nudos estructurales de la desigualdad, principalmente los derivados de los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos. Se busca la creación de reformas legales, planes nacionales, protocolos y mecanismos de coordinación interinstitucional, acciones para la prevención y para garantizar el acceso a la justicia, la generación de servicios especializados, los centros de emergencia y los albergues. Un ejemplo que se da en varias páginas es la creación de líneas telefónicas, donde las mujeres podían comunicarse actualmente aún para pedir ayuda y así buscar una forma de salir de su hogar y buscar una solución. A causa de la crisis sanitaria, los impedimentos para traslados y la disminución de servicios presenciales de urgencia y de atención han aumentado la demanda de líneas remotas para mujeres y niñas víctimas de violencia. Hubo casos en que estos mecanismos fallaban, pero fue porque en algunos países se le prestaba mucho más atención al área de la salud, más no al área de la violencia de género como tal.
porque el tema fue el foco principal de diversos países. Considero que para realmente generar un cambio en la eliminación de la violencia, se necesita realizar un cambio desde la estructura del pensamiento de las familias. Recordemos que la familia es la parte principal de la crianza de los niños y que dependen totalmente de ellos para aprender a desarrollarse como tal. Entonces es necesario que se elimine, como ya se mencionó anteriormente, los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos, para que las personas puedan convivir en paz.